Hice estos 4 pasteles cuadrados usando una sola receta y un solo molde. Te van a encantar estos pasteles cuadrados que están súper en tendencia y bien fáciles. Mira, voy a usar la boquilla 1M, esta es muy fácil de conseguir y mira qué fácil, vamos a hacer una rosa. Con la misma boquilla haremos unas conchas. Haces presión de arriba hacia abajo y otra vez. Voy a hacer el mismo diseño igual con las conchas, pero ahora la rosa de este lado. Los pasteles cuadrados están ahorita en tendencia y los puedes hacer en tamaño grande, pero yo te quise mostrar esta idea de pasteles pequeñitos porque no sé, siento que es muy práctico y es juntar dos ideas, los pasteles cuadrados que están muy en tendencia y los pasteles mini que también se siguen usando muchísimo. Además lleva esta decoración así con crema, muy al estilo vintage. La diferencia es que los pasteles vintage se necesitan esas boquillas muy grandes, las XL, que a veces ustedes me dicen que son difíciles de conseguir. Pues aquí como estoy haciendo una versión cuadrada mini, pues estas boquillas que son de tamaño normal le quedan como si estuvieran súper grandes. Y aquí voy repitiendo las conchas del diseño en sentido contrario. Como ya terminé con esta duya, voy a cambiar la boquilla. Esto te lo recomiendo mucho cuando vas a seguir con el mismo color para que no estés lavando tantas mangas, porque a nadie nos gusta estar lavando tantas mangas. Y aparte no se desperdicia tanta crema. Simplemente esto se llama acoplador o acople, entonces lo destornillas, cambias la boquilla y ya tienes otra manga armada. Voy haciendo el mismo movimiento para hacer conchas nuevamente. Esta es la boquilla número 4B y también le voy haciendo algunos copitos. No te preocupes, ahorita te voy a decir cómo llegamos a este paso, te voy a decir cómo hice la receta del bizcocho, cómo lo rellené, todos los tips te los voy a ir dando, pero quería centrarme más en la decoración. Si te fijas es algo que es muy fácil y de verdad va a quedar con un resultado súper bonito. Enseguida voy a ponerle unas decoraciones. Voy a decorar el pastelito con unos sprinkles en color dorado de diferentes tamaños. Estos no los hice yo, estos los compré. Y estos que tengo por acá son unas figuras de chocolate, estas sí las hice yo con unos moldes, no te preocupes, te voy a mostrar cómo las hice. Para esta decoración voy a usar la misma crema, pero ahora la voy a teñir en color rosa. Esta que yo estoy usando es la crema que a mí más me gusta, es el betún que más me gusta. Está hecho a base de merengue suizo, lleva mantequilla y lo puedes encontrar aquí en mi canal como crema de mantequilla a base de merengue suizo nivel delicia o te lo voy a dejar aquí y también te lo dejo abajo en la descripción para que no te pierdas. Y lo único que voy a hacer aquí es pintarlo, agregarle un poquito de colorante, puede ser el color que tú quieras, en mi caso va a ser rosa. Mientras yo voy combinando aquí esto para que se mezcle, te voy a ir diciendo cómo llegamos hasta este paso. Lo que yo hice es hacer mi receta de bizcocho de vainilla, que es a base de aceite. Es una receta buenísima que te recomiendo mucho y que de hecho muchos de ustedes me han dicho que ya se ha convertido en su base para hacer los pasteles. De verdad es porque es una gran receta. Te la voy a dejar abajo en la descripción del video o también te voy a poner el video aquí porque ahí te voy diciendo paso a paso todo lo que tienes que hacer para que tu bizcocho te quede delicioso. Y ya que tenía la mezcla lista, simplemente la puse en mi molde, bien importante que esté engrasado. En esta ocasión usé específicamente este molde cuadrado, mide 20 por 20 centímetros y yo usé este porque no tiene ángulos, o sea, está así súper recto, las esquinas no están redondeadas y creo que es el molde ideal para estos pasteles que se van a poner ahorita súper de moda. Pero no te preocupes, no entres en pánico si no encuentras exactamente un molde así de recto, porque muchas ocasiones te he mostrado que he hecho mis pasteles en este otro molde. Igual mide 20 centímetros, lo único es que está un poquito inclinado y tiene las esquinas redondeadas. Pero ya hice un video también donde hice exactamente así pastelitos cuadrados. Ese video te lo dejo también abajo en la descripción. Y la única diferencia es que para que queden los ángulos súper rectos vas a tener que emparejar el bizcocho, pero eso es lo único diferente, así que no te preocupes si no encuentras un molde como ese. Lo importante aquí es que sea un molde cuadrado y como yo quise hacer 4 pastelitos pequeños, bueno, pues entonces con ese me salió así súper recto y no se desperdició nada. Ya tengo el color listo, este es el rosa que yo quiero y como este ya está previamente embetunado con la primera capa, voy a empezar a colocar la siguiente capa.
Esta segunda aplicación es mucho más fácil, por eso es bien importante que pongas la primera capa porque tiene la función de atrapar todas las migas. Aparte, como lo llevamos unos minutos a refrigerar, pues eso le ayuda para que la siguiente capa quede mejor. Entonces ya nada más voy a ir alisando aquí, vas a tratar de dejarlo lo más recto posible. En esta ocasión puse la crema en la parte de arriba y con la espátula la voy empujando hacia las orillas y después la voy bajando hacia los costados, pero es como tú te acomodes, o sea, si tú quieres empezar por los costados y después la parte de arriba, está bien. Y mientras te cuento, para armar el pastelito, lo único que hice es que como horneé el bizcocho una noche antes, lo saqué del refrigerador y mira, a esto me refiero con los bordes rectos, con que no tiene ángulos, este resultado me encanta con este molde. Y cuando el bizcocho está frío es muy fácil cortarlo. Yo usé una lira para cortarlo en 2 capas, pero también puedes usar un cuchillo de sierra. Y también le corté la parte de arriba de la pancita al otro bizcocho. Entonces, cuando ya los tengo así listos, lo que hago es distribuirlo. Yo lo dividí en 4 partes. Lo que me gusta de este molde es que no tengo que cortarle más, no se desperdicia nada. Y así es como saqué 4 pasteles cuadrados mini usando una sola receta y con el mismo molde. Ahora volvemos a la decoración de este otro pastelito. Aquí estoy terminando casi de alisarlo. Para alisar los costados yo uso una raspa recta como esta. Y ya nada más voy a terminar de alisar los bordes de la parte de arriba. Cuando ya está así recto, entonces ahora lo voy a llevar a refrigerar y mientras te voy a ir contando cómo lo rellené. Ya que tienes los bizcochos cortados en 4 partes, lo que yo hice fue rellenar una manga con la crema de mantequilla y como base usé este cartoncito. Este yo lo corté así de esta medida porque no encontré así más pequeño. Supongo que puede haber de diferentes medidas o si lo estás haciendo en tamaño grande, pues ya venden bases así cuadradas. Pones el bizcocho sobre tu base y lo que yo hice fue ponerle un poquito de almíbar, pero esto siempre es opcional porque a veces no se lo pongo y me preguntan si se puede poner y a veces se lo pongo y hay gente que dice que no le gusta, entonces esto ya va de gustos. Ya que le pusiste el almíbar, entonces le pones un borde de crema y esto se hace para que no se vaya a escapar el relleno por ningún lado porque podría arruinar la decoración. En esta ocasión yo estoy usando un relleno de dulce de leche y también rellené algunos otros con ganache de chocolate. Si quieres puedes ponerle trocitos de galleta, de nuez, lo que tú quieras. Entonces pones la siguiente capa de bizcocho, no te olvides del almíbar si es que te gusta ponerlo y ya al final le puse la crema que es la que va a atrapar todas las migas. Y de verdad por el relleno no te preocupes, usa lo que tú quieras o lo que más te guste, combina súper bien con mermeladas, combina con un ganache de chocolate blanco, combina con la misma crema, frosting, lo que tú quieras. Por eso me encanta esta receta porque combina con todo, sabe deliciosa con todo. Para aplicar la crema sobre el bizcocho, especialmente la primer capa que es para atrapar las migas, si quieres puedes hacerlo directamente con la espátula, pero es más fácil hacerlo con una manga pastelera y esta no tiene que llevar ninguna boquilla. Se te va a hacer más fácil especialmente si vas empezando. Ya que pusiste esta primer capa, llévala a refrigerar unos minutos solo hasta que tú lo toques y ya no se te venga el betún en los dedos. Entonces ahora sí vas a poner la siguiente capa que es ya la que va a quedar como definitiva de color. Este es el primer pastelito que armé, por eso la crema no lleva ningún color. Y esto lo vas a hacer con cada uno de los colores de los pastelitos. Ahora voy a ir a sacar el que tenía en el refri. Listo, ya lo saqué del refri y lo que voy a hacer enseguida es rellenar la manga. Nuevamente le puse este cople para ir cambiando las boquillas. Esta es la boquilla 4B y empiezo haciendo unos círculos así muy fáciles. Haces un poco de presión, el movimiento circular y cortas. Voy a cambiar a la boquilla número 124 y ahora voy a ir haciendo como unos espirales. Dije espirales, pero son holanes, pero bueno, nada más es ir haciendo este movimiento como de zigzag. Aquí no tienes que tener un orden, o sea, ya tú dejas volar tu imaginación. De hecho, ahorita estoy usando nuevamente la boquilla 1M y le voy a ir haciendo unos copitos. Me gustó mucho, no tiene un orden específico, pero quedó muy bonito y ahora ya solo me queda poner las decoraciones.
A mí me encanta el resultado de esta decoración, creo que luce muy elegante. Cuéntame qué opinas tú. Todas estas piezas, igual que el diseño anterior, también son de chocolate. Ahorita te muestro cómo las hice. Y esta que tengo aquí es la que voy a poner en el centro. Esta es de fondant y la hice con este molde de silicón. Termino la decoración con unas mini perlas y sprinkles en color oro. Me encanta cómo quedó. Veme diciendo cuál es el que más te gusta. Voy a llevar este a refrigerar mientras empezamos el otro diseño. Para este vamos a hacer una combinación entre blanco, dorado y rosa. Entonces, como ya tiene la primer capa la atrapamigas, voy a empezar a cubrirlo con esta crema en color neutro. Con color neutro me refiero a que no tiene colorante, es la receta así tal cual, entonces nada más la voy a ir aquí aplicando. Pones un poco de crema y lo alisas. Esto solamente es para que se vea combinado. Es una técnica muy fácil. Y ahora voy a usar la boquilla número 480. Todas las boquillas que yo estoy usando son de la marca Cookie Cakes. Voy haciendo este movimiento con la manga. Igual pongo un poco de este otro lado y haré nuevamente unas conchas con la boquilla 4B. Si quieres puedes irlo haciendo en diferentes direcciones y con diferentes boquillas, como aquí ya estoy usando la 1M. Y empiezo a poner las decoraciones. A este le estoy poniendo unas figuras de chocolate con formas marinas y también algunos sprinkles. Nuevamente me lo llevo a refrigerar mientras hacemos el último diseño. Para este voy a usar la misma crema de mantequilla de merengue suizo, pero sabor chocolate. Voy a empezar a decorar este pastel y todo es con crema sabor chocolate. Esta es la boquilla 2D y solo hago un círculo para que quede también con forma de rosa. Y con la boquilla 4B voy haciendo nuevamente este movimiento como de ola y también pongo algunos puntos o copitos, besitos, no sé cómo les diga. Y como te decía, puedes ir haciendo el movimiento que tú quieras, así de con tu boquilla. Aquí voy a hacer nuevamente otros besitos y al final le voy a hacer unas conchas. Y ahora sí te voy a decir cómo hice estas piezas de chocolate. Yo usé chocolate de este que viene así en chispas. Simplemente lo llevé a fundir, lo hice en intervalos cortos y después los puse en moldes. Los dejé secar y al final algunos los maticé con un poquito de color dorado. Estos son los moldes que yo usé, son moldes de silicona, son de diferentes tamaños y de diferentes formas. Los dejas enfriar y ya que están secos, los vas a despegar con mucho cuidado. Para pintarlos de color dorado, yo uso este resaltador. Es un highlighter de la marca Mabaker Chef, es color oro, entonces es bien fácil. Nada más vas a poner un poquito del producto. Es más fácil si usas un pincel como este y ahora le voy a aplicar un poquito de este otro producto. Este es un activador de color. Si no encuentras el activador de color, puedes usar una esencia de limón, por ejemplo, o también puedes usar vodka. Pero a mí me gusta mucho este producto porque siento que lo deja muy brillante. Si los quieres pintar como estos, que son completamente dorados, pues simplemente vas a ir aplicando sobre toda tu pieza. O la otra opción, por ejemplo, estos que nada más están salpicados, pues simplemente con el mismo pincel vas a ir haciendo un efecto de salpicado y queda muy bonito.
Para estos que son en color rosa, de hecho ya viene el chocolate así de colores, yo es como lo uso. Y ahora voy a hacer este mismo efecto de salpicado sobre todos los pasteles. A mí me gusta mucho cómo se ven los pasteles con este toque dorado. Ah, y también el activador es de la marca Mabaker Chef. Bueno, al final nada más se lo puse a este de chocolate para que resaltara y también al otro que está combinado. A este que es color rosa también le voy a pintar las letras doradas del centro para que resalte más. Me encantó que con un solo molde hicimos 4 diseños diferentes. Tú lo puedes hacer en un molde más grande y escoger cualquiera de estos diseños así en grande, se va a ver muy bonito. Y también puedes adaptar esta misma idea, esta tendencia de pasteles cuadrados para venderlos en versión Lunchbox Cake. En ese caso tendrías que hacer las capas más delgaditas y adaptarlo para que al cerrar la cajita no se vaya a embarrar y que quepa perfectamente dentro de ese tipo de cajita. Escríbeme en los comentarios cuál es el pastelito que más te gustó y también dime si te gustaría que hiciera más decoraciones de estos pastelitos cuadrados. De verdad, aprovecha esta tendencia de pasteles cuadrados porque está mucho más fácil, según yo está más fácil que hacer los lunchbox cake redondos. Ya viste que no necesitas moldes especiales, con que tengas el molde cuadrado nada más lo divides, es muy fácil. Y si lo haces, envíame tu foto porque me encanta compartirlas por aquí. De hecho, me han enviado muchas fotos, pero me llama la atención que no me enviaron tantas fotos de las gelatinas que hicimos así como en forma de lunchbox cake y de las galletitas de concha sí me enviaron algunas, pero no tantas como cuando hicimos los brownies de Red Velvet. Creo que esta receta les gustó muchísimo. Díganme si no les gustaron tanto las gelatinas o qué tipo de recetas les gustan más. Yo espero que me manden muchas fotos de estos pastelitos. Si me las quieres enviar, si me quieres enviar tu foto, puedes hacerlo a través de redes sociales. Aquí te las voy a dejar. Me encuentras como Nivel Delicia, aunque yo me llamo Elena. Si te gustan mis videos y mi contenido, suscríbete porque es completamente gratis y puedes encontrar muchos más videos aquí en el canal. No olvides darle like a este video y también me ayudas mucho cada vez que lo compartes. Y hablando de que me ayudan mucho, quiero darle las gracias a todos los miembros de mi canal. Ya saben que por aquí les pongo sus nombres, que mes con mes me ayudan muchísimo para que yo pueda hacerles este tipo de contenido. Y también quiero darle la bienvenida a 2 miembros nuevos en el nivel Brilli Brilli, que son Angélica Castañeda y Mami Aldama. De verdad, gracias por apoyarme. Y recuerden que todas las recetas que necesitan para hacer estos pastelitos se las dejo en la descripción. Yo soy Elena y nos vemos en el próximo video. Bye.